y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y en esta ocasión vamos a ver un nuevo vídeo sobre cómo trabajar en Blender por medio de scripting, ¿vale? Este es un vídeo sobre programación orientada a Blender y lo que vamos a ver en esta ocasión es sobre comunicación entre instancias de Blender. Lo que vamos a aprender es cómo comunicar una versión de Blender con otra versión de Blender, que no tiene por qué estar en el mismo equipo, puede estar en otro equipo, en otra ciudad, en otro ordenador, ¿vale? Y esto tiene múltiples aplicaciones, tanto desde para sincronizar documentos o documentos abiertos, de hecho, hasta crear videojuegos multijugador, que es lo que finalmente terminaremos viendo, ¿vale? Entonces, seguramente vamos a verlo en varios vídeos porque es un sistema un poquito complejo, ¿vale? Vamos a utilizar un módulo de Python que se llama XML-RPC. Y bueno, vamos a verlo porque hace un par de años subí un vídeo en el cual explicaba cómo hacer un videojuego multijugador online y me habéis preguntado mucho sobre esto y cómo ampliarlo y cómo mejorarlo y cómo hacerlo funcionar. Más allá del ejemplo que monté, y yo creo que este sistema os puede venir muy bien para mejorarlo. Es bastante, no voy a decir sencillo, ¿vale? Pero sí que son poquitas líneas de código las que son necesarias para hacer funcionar el sistema, ¿vale? Entonces, sin más, voy a ir empezando, no sin antes especificar que no se lo recomiendo este vídeo a nadie que esté empezando ahora mismo en Blender y particularmente en Python, ¿vale? Hace falta un poquito de idea de lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero bueno, yo de todas formas voy a intentar paso a paso ir explicando todos los elementos, ¿vale? Como siempre, esta es mi carpeta de Blender y como voy a trabajar para programación, para poder depurar correctamente el código necesito iniciar Blender desde terminal para que me salga la consola de depuración. Entonces simplemente me voy a ir hasta el ejecutable de Blender, le voy a dar a mostrar contenido del paquete, me voy a ir a Contents, MacOS, y aquí, como veis, tengo el ejecutable de Blender. De esa forma, ahora cuando inicio Blender, lo primero que se abre es una ventana de terminal, que es esta que tengo aquí, ¿vale? Y esta ventana de terminal está ligada con esta ventana de Blender, ¿vale? Entonces simplemente hago esto para que podamos depurar correctamente el código. Aquellos de vosotros que seáis usuarios de Macintosh lo tenéis un poquito más fácil, porque aquí os aparecerá en medio una ventana que os permitirá abrir la versión que tengáis de consolas. Normalmente es CMD, ¿vale? Command, y es parecida a esta pero en negro, y lo mismo que vamos a ver nosotros en Macintosh o en Linux en esta ventana, pues os la encontraréis en Windows en esta, ¿vale? Entonces voy a dejar esto aquí abierto y voy a abrir una segunda instancia de Blender con su ventanita de terminal correspondiente, que es esta de aquí. Y hago esto porque lo que vamos a hacer es crear un servidor y un cliente, ¿vale? El servidor se va a encargar de mantener y coordinar la información, mientras que el cliente lo que va a hacer es hacer peticiones de información al servidor con el fin de sacar pues la información que éste tenga almacenada, ¿vale? Que es más o menos como funcionan, por ejemplo, los videojuegos. Tú, para un multijugador te conectas a ese servidor y te va diciendo la información de dónde se encuentran tus rivales y demás, ¿vale? Bueno, a partir de aquí voy a pasar al layout de scripting, que tiene aquí el editor de scripts, el view 3D y la consola interactiva de Python, ¿vale? Lo hago así para que me resulte más cómodo, porque haremos algunas cosillas con la consola interactiva, ¿vale? Sobre todo para identificar lo que queremos copiar y demás. Y lo primero que voy a hacer es guardar directamente el documento. Voy a crearle aquí, pues, server-vídeo, y aquí le voy a guardar como server-cliente. No, cliente, mejor dicho, cliente-vídeo. ¿Vale? Esto simplemente es para tenerlos localizados los archivos y demás, ¿vale? Entonces voy a empezar por el servidor.
daría un poquito igual, pero siempre es mejor empezar con el servidor, no sin antes aclarar algunas cosas sobre el servidor. Hay que tener cuidado cuando se cree el servidor, porque es muy fácil que aunque nosotros cerremos la aplicación o cerremos el proceso, este se quede ocupando un puerto de nuestro ordenador o lo mantenga abierto, y eso es un pequeño problema de seguridad y también a la hora de desarrollar los scripts, ¿vale? Entonces, esto lo iremos viendo ahora con ejemplos. No quiero que el vídeo se me quede muy largo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Lo primero que voy a hacer es crear un script que se va a llamar server.python, ¿vale? Aquí a la derecha, como veis, voy a tener el botón de ejecutar script. Voy a darle un poquito más de espacio a las dos ventanas y aquí voy a hacer algo parecido. Lo que voy a hacer es crear un script que en este caso se va a llamar cliente.python, ¿vale? Bien, señalar que aquí también vamos a tener la ventana de info, ¿vale? Con información de todos los comandos que se estén ejecutando. Esto es muy útil cuando se están desarrollando add-ons o plugins o scripts en general para Blender. Pero bueno, lo iremos viendo poquito a poco, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es importar o trabajar con un módulo que se llama XML RPC, que viene dentro de Python, ¿vale? Podríamos hacerlo muy fácilmente simplemente con import XML RPC y después decirle print XML RPC, ¿vale? Para comprobar si realmente nos lo carga, ¿vale? Acordaros, print nos va a mostrar en terminal mensajes. Si yo ejecuto este script, ¡pop!, aquí me ha soltado esta línea que me dice que el módulo XML RPC se ha importado desde, como veis aquí, la versión 2.79 de Blender, que es con la que estoy trabajando, la carpeta Python, la librería Python 3.5, que es la que utiliza actualmente Blender, y aquí tengo una carpetita que realmente es el módulo, que es XML RPC, y su módulo init.py, ¿vale? Esto simplemente es para indicar que efectivamente existe este módulo dentro de nuestra versión de Blender. Si trabajáis con versiones que no utilicen Python 3.5, sino que pues yo que sé, por alguna razón estáis trabajando con la versión 2.4 de Blender, pues esa utilizaba Python 2.7. El módulo XML RPC tenía otro nombre, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo cuál es, pero que sepáis que tendría otro nombre, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, yo en lugar de importarlo así, me gusta más utilizar el sistema que recomiendan en la documentación oficial de Python, ¿vale? De hecho, todo lo que vais a ver aquí lo podéis ir a buscar a la documentación oficial sobre el módulo XML RPC de Python 3.5 y os aparecerá, ¿vale? Entonces, en esa documentación pues recomiendan utilizar esta sintaxis from XML rpc.server, ¿vale? Para no tener que importar todo el módulo XML RPC, nos vamos simplemente a la parte del servidor, ¿vale? Porque esta librería que tenemos aquí es bastante grande, incluye muchos módulos, muchos elementos que no es necesario tener todos cargados para que funcione el sistema, ¿vale? Pues desde esta librería incluso vamos a precisar más y nos vamos a centrar únicamente en importar simple XML RPC server, ¿vale? Que es un módulo específico dentro de esta librería. Si aparte de esto, pues vamos a importar de la misma librería de XML RPC server, vamos a importar request handler, ¿vale? Que, bueno, este primer módulo nos va a permitir manejar o crear servidores, y este segundo módulo lo que nos va a permitir es hacer peticiones o manejar las peticiones que se hacen a los servidores, ¿vale? Básicamente es esto lo que hace. Bien, y bueno, voy a ejecutar el script principalmente para ver que no me devuelve ningún error. No se ha puesto aquí en rojo ni aparece aquí ningún error, con lo cual el script hasta aquí está bien. Ambos módulos existen dentro de la librería. Y a partir de aquí voy a necesitar dos cosas. Bueno, tres, mejor dicho. Primero, crear una clase encargada de manejar las peticiones. Después voy a tener que registrar las funciones que quiero utilizar. Y tercero, voy a tener que lanzar el servidor,
¿vale? Entonces voy a crear un comentario para, pues, lo primero, manejar peticiones. Lo siguiente que voy a hacer, como os decía, es definir las funciones que va a hacer ese servidor, y por tercer factor lo que vamos a hacer es iniciar el servidor. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a manejar esas peticiones? Pues por medio de una clase de simple XML RPC Request Handler. Le puedo poner el nombre que me dé la gana, pero por convenio se suele utilizar esta, que es Request Handler. Pero que sepáis que al ser un nombre de una clase, le podemos poner el nombre que a nosotros nos dé la gana. Si no sabéis lo que es una clase dentro de Python o en general dentro de cualquier lenguaje de programación, os recomiendo encarecidamente que os informéis antes, ¿vale? Sería un momento para pausar un momento, buscar qué es una clase dentro de Python, ¿vale? Una vez lo hayáis visto, como os digo, podéis volver y continuar a partir de aquí. Aunque ya lo digo, es muy sencillito y simplemente lo que voy a hacer es decirle que esta clase es del tipo simple XML RPC Request Handler. Voy a ponerle 2 puntos aquí al final y este módulo me va a pedir simplemente una cosa, que es dónde se van a almacenar temporalmente las peticiones, ¿vale? Me acaba de parpadear la pantalla, creo que es por uno de los conectores pero bueno, espero que no pase más. ¿El vídeo está grabando? Sí, está grabando, vale. Como os decía, simplemente me va a pedir que especifique la carpeta en la que se van a guardar temporalmente estas peticiones, ¿vale? Pues simplemente le digo, pues RPC path, la ruta donde se va a guardar es igual a, entre paréntesis, pues vamos a ponerle la carpeta RPC2, ¿vale? El nombre de la carpeta, por las pruebas que he estado haciendo yo, es importante que mantengáis esto, porque si no, el servidor funcionará, pero las peticiones, cuando las hagamos desde el cliente, nos van a dar problemas. Tendríamos que modificar un poquito más el cliente para poder acceder a otras carpetas, ¿vale? En principio vamos a utilizar esta, que es la que en la documentación proponen como carpeta por defecto, ¿vale? Bueno, esto por un lado. Ya hemos creado una clase que nos permite manejar las peticiones. Lo que tenemos que hacer ahora es registrar las funciones que vamos a utilizar, ¿vale? Eso, por suerte, el servidor ya trae unas cuantas, este módulo trae unas cuantas por defecto, que son las que vamos a utilizar. De hecho, aquí en lugar de definir las funciones, vamos a definir el servidor y las funciones, ¿vale? Porque lo primero que vamos a tener que hacer es definir el servidor, que no es lo mismo que iniciarlo, eso son cosas diferentes, y después definir las funciones que tiene ese servidor, que es lo que vamos a hacer aquí en medio. Entonces le vamos a decir que el server va a ser igual a, pues, un simple XML RPC server, ¿vale? Y vamos a configurarlo. ¿Cómo lo configuramos? Pues nos va a pedir básicamente dos cosas. Por un lado, la IP de nuestro servidor, y por otro lado, cómo van a manejarse las peticiones de ese servidor, ¿vale? Que es lo que hemos creado aquí justo antes, ¿vale? De hecho, el orden es importante, ¿vale? Primero crear el manejador de peticiones y después el servidor, ¿vale? Pues aquí, como yo voy a trabajar en local, pues le voy a decir que la IP es localhost, ¿vale? Este localhost es lo que después tendréis que sustituir por las IPs de vuestros equipos si quisieseis hacer, en lugar de un servidor local, pues algo que estuviese ya a través de internet en una red abierta o alguna cosa de estas, ¿vale? Y aparte de la IP, nos va a pedir el puerto, que yo le voy a decir el puerto 8000. Podéis utilizar cualquiera que esté libre, pero lo mismo, por convenio se suele utilizar el puerto 8000. Aparte de esta información, lo que vamos a tener que ponerle es
cómo se van a manejar las peticiones de información, que eso es un atributo que es request handler, esta es en minúscula, ¿vale? Y este es igual a el que hemos creado, que como yo le he puesto como nombre request handler, pues pondré el mismo nombre aquí. Si yo aquí hubiese puesto Paquito el chocolatero, aquí tendría que poner Paquito el chocolatero. Podéis poner el que os dé la gana, incluso podéis tener 2 o 3 servidores en la misma máquina corriendo, algo que yo no recomiendo, pero se podría llegar a hacer, o incluso tener 2 o 3 sistemas para manejar las peticiones. Bueno, podéis hacerlo, ¿vale? Pero en principio esto es todo lo que necesitamos para hacer funcionar un servidor. Simplemente la IP y cómo se van a manejar la IP, el puerto y cómo se van a manejar las peticiones. Como veis, este sistema es muy sencillito para crear este tipo de elementos, ¿vale? A partir de aquí, pues lo que vamos a hacer es registrar las funciones, ¿vale? Este módulo, el simple XML RPC Server, incorpora unas funciones por defecto, que son las primeras que voy a registrar. Pues le voy a decir que el server que acabo de crear, que registre bajo introspection functions, ¿vale? Que son las funciones que vienen con este servidor, ¿vale? Esta función está dentro de este módulo y si os vais a la documentación oficial la podréis buscar y encontrar todo aquello que realiza, ¿vale? Pero bueno, básicamente sobre todo me interesa por una función que es la de list methods, que nos va a permitir ver todas las funciones que estén dentro de ese servidor, ¿vale? Bien, aparte de esto, faltaría iniciar el servidor, ¿vale? Aquí mucho ojito para no liarla. La forma más sencilla de iniciar el servidor no es la mejor, porque la forma más sencilla es decirle servidor.server-forever, ¿vale? Esto lanzaría el servidor y lo haría funcionar de forma indefinida. Tiene varios problemas, ¿vale? Voy a intentar utilidad de red, ¿vale? Aquí ya estaba haciendo unas pruebas, por eso me aparece esto, 8003, ¿vale? Lo que voy a decirle a la utilidad de red dentro de PortScan es que me chequee en el localhost si entre el puerto 8000 y el 8003, que son seguramente los que termino usando en este vídeo, hay algo ejecutándose. Me dice que ha finalizado y no he encontrado nada, ¿vale? Como veis, 127.0.0.1 es el equivalente a localhost, ¿vale? Siempre en todas las máquinas esta IP hace referencia al localhost y como veis no aparece ningún puerto, ¿vale? Aquí varias cosas. Voy a guardar esto. Si yo lanzo este script, bueno, voy a ponerle aquí justo antes un print para mostrar que servidor iniciado, ¿vale? El servidor se va a iniciar, pero voy a tener muchos problemas para frenarlo, porque no he previsto que se cierre el servidor, ¿vale? Os digo esto porque este sintaxis es el primer ejemplo que os vais a encontrar en la documentación oficial del módulo. Entonces, si vais ahí y lo lanzáis, vais a liarlo un poquito, ¿vale? Yo voy a hacerlo simplemente para que lo veáis y veáis también cómo solventarlo, ¿vale? Entonces voy a ejecutar el script, ¿vale? Me da un error, aquí lo tengo, un argumento inesperado en el request handler, que es este de aquí. A ver, vamos a ver por qué me has dado este error. Vamos a ver, no debería darme este error. Seguramente haya escrito mal alguna letra. Vamos a ver. Server es igual a esto. Server register inspection. Y server forever.
Es en la línea 9. Sí, es aquí donde me está dando el error. No tengo muy claro por qué me está dando este error. Vamos a copiar. ¡Epa! Ya lo he visto, chicos, me había dejado una T aquí. Es request handler, ¿vale? Pasa siempre, ¿vale? La mayor parte de los errores que vais a tener siempre que hagáis códigos van a ser de sintaxis, una letrita que os dejáis, ¿vale? Pero bueno, también vais a ver una cosa, cuando lance el script y se inicie el servidor, esta instancia de Blender se va a bloquear, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis, ¿vale? Lanzo el script, me ha vuelto a dar un error, introspection también lo habré escrito mal, introspection, vamos a ver, me he dejado aquí una S, ya lo digo, pasa siempre, ¿vale? Voy a agitar, vale, de hecho es una pena que no haya funcionado a la vez, porque, bueno, ya sí aprovecho y os lo explico. Como el error se estaba produciendo aquí, todo el script de Python anterior se ha ejecutado y me ha creado el servidor, ¿vale? No había registrado las funciones, pero se había creado el servidor. Y como se había creado el servidor, como veis, aquí me está tirando un error que me dice que el address, que es la IP, está actualmente en uso. ¿Por qué? Porque el puerto 8000 ahora mismo está en uso. Si yo vuelvo a ejecutar un port scan, debería, a ver un momentito, vamos a, y 8000 port scan, ay, por Dios, debería mostrarme aquí que el puerto está abierto, pero bueno, sin más. El problema principal es que si se ejecuta un script con algún error o dejáis iniciar el servidor, el problema va a ser ese. Como veis, ahora he cambiado el puerto, ¿vale? El servidor se ha iniciado y la instancia de Blender se ha bloqueado, ¿vale? Porque se ha ejecutado este código y yo no he previsto, que era a lo que yo quería referirme antes, no he previsto cómo se cierra esa conexión, ¿vale? Ahora tendría varias alternativas. Podría cerrar la instancia de Blender, que me haría el logout de esta ventana de terminal, y al hacer el logout sí que me cerraría el puerto, o simplemente podrías cerrar el servidor saliendo del proceso pulsando control C dentro de terminal. Voy a ver ahora un momentito si la utilidad de red me busca en el puerto 8001. ¿Veis? ¿Vale? Aquí sí que me está diciendo que el puerto está abierto, ¿vale? Entonces, no sé por qué no me están mostrando el del puerto 8000, porque en el puerto 8000 sí que hay una petición abierta, pero bueno, a lo que voy sobre todo es que si yo quisiese parar ahora mismo el servidor tal cual lo tengo montado, estaría obligado a venirme a la ventana de terminal y pulsar control C, ¿vale? Eso genera un keyword interrupt y para el servidor. Como veis, aquí ahora ya podría trabajar y demás, ¿vale? Voy a ver un momentito si me lo ha cerrado. ¿Veis? El problema aquí, voy a abrirlo otra vez, utilidad de red. ¿Veis? Es que el puerto 8001 se mantiene abierto, ¿vale? Se ha abierto cuando yo he creado esta línea de código de aquí, pero no se ha cerrado. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de inicializar un servidor para que no tengamos que ir cambiando continuamente el número de puerto? Porque yo si ahora quiero que este ejemplo vuelva a funcionar, tengo que poner aquí puerto 8002 o reiniciar el ordenador, ¿vale? Bueno, hay otras formas de cerrar el puerto, pero bueno, las más sencillas serían estas, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente utilizar una sintaxis de Blender que está muy bien, que es la de try, ¿vale? Lo que voy a decirles es que intente ejecutar este código.
y si encuentra alguna excepción, lo que tiene que hacer es el servidor server close, cerrar el servidor, ¿vale? Esto hará lo mismo que antes, lanzará siempre el servidor, pero en el caso de que encuentre una excepción, cerrará el servidor. ¿Qué excepción? ¿Vale? Aquí ahora mismo sería cualquiera, pero lo propio sería especificarle que es la keyword interrupt, es decir, que cuando encuentre una excepción de keyword interrupt se cierre el servidor. De esa forma, ahora al lanzar el servidor, se inicia el servidor, se bloquea esta instancia. Ahora en la aplicación de red deberíamos de ver, bueno, esto tardará lo que tarde, ¿vale? Deberíamos de ver que el puerto 8002 está ya abierto, y cuando aquí hago control C para cerrarlo, ¿veis? Esta instancia ya se ha desbloqueado y el servidor se ha cerrado. Sobre todo, vamos a ver un momentito aquí, vamos a detenerlo. No está funcionando muy bien esta aplicación, de hecho la voy a cerrar y la voy a volver a abrir y voy a escanear los puertos. Va un poquito lento. Bueno, da igual. No es tampoco tan importante. Lo único que quería que vieseis es que el puerto 8002, al trabajar de esta forma, se cierra, ¿vale? Y como veis, ahora puedo ejecutar el script en el puerto 8002 tantas veces como quiere. Cuando pulso control C, como veis, se desbloquea porque se cierra. Si me fuese aquí al puerto 8001, seguramente, ¿veis? Me tira otra vez el error, igual que me pasaría en el 8000, porque ese address, esa IP, ese puerto está actualmente en uso porque no lo he cerrado actualmente de una forma correcta, ¿vale? Entonces, como veis, si lo hacemos de esta forma, siempre vamos a tenerlo funcionando. De hecho, lo que voy a hacer es aquí poner el mensaje de servidor cerrado para que lo veáis cómo se ejecuta, ¿vale? El servidor se inicia, control C, servidor cerrado, ¿vale? Porque se ha ejecutado este código de aquí, ¿vale? Esto es lo mínimo que necesitamos para crear un servidor. A partir de aquí necesitaremos un cliente. ¿Cómo vamos a crear un cliente? Pues muy sencillo. En el documento de cliente vamos a hacer un import XML RPC, ¿vale? Pero no necesitamos otra vez toda la librería, sino que solamente vamos a necesitar aquí la parte del cliente. Esto no importa solo una parte, se hace por una cuestión de velocidad a la hora de carga y para evitar pues eso, que se vayan quedando cosas sin configurar de otros módulos y demás, ¿vale? Entonces importamos el cliente y le decimos que el cliente es igual a un XML rpc.client, ¿vale? Y dentro de aquí una de los módulos que tiene esta librería es proxy server o server proxy, mejor dicho, ¿vale? Que es lo único que tenemos que configurar. Y aquí le vamos a decir a qué IP se tiene que conectar. La IP, pues lógicamente localhost. Lo vamos a hacer, de hecho, por medio del protocolo HTTP, ¿vale? //localhost y el puerto, ¿vale? Y esto es más que suficiente para que se conecte a nuestro servidor, ¿vale? Como veis, la parte del cliente es muy sencilla, por eso se llaman simple XML RPC server, ¿vale? Porque se configura con muy poquitas códigos, ¿vale? Una cosa también importante antes de que os lancéis a hacerlo, si intentáis ejecutar ahora mismo este código, se bloquearía esta instancia. ¿Por qué? Porque se intenta conectar a un servidor que ahora mismo está parado, ¿vale? Y lo mismo, como no he previsto ningún tipo de sistema para cuando haya algún problema, pues se colapsaría y tendremos que cerrar terminal o forzar con control C que se parase desde terminal, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? Ejecutar primero el servidor, que como veis ahora está iniciado, y ahora sí generar una conexión, ¿vale? Entonces
Se conecta, pero no hay petición de información, ¿vale? Como veis, no me ha tirado ningún error ni en el servidor ni en el cliente. ¿Cómo hago para hacer una petición? Pues, por ejemplo, podemos hacer un print para mostrar todos los métodos o funciones que tiene activa el servidor, que es para lo que nos ha servido la línea 11 de mi código, la de Server Register Introspection Functions, ¿vale? Esa función tiene una subfunción que es la de mostrar los métodos, que nos mostraría todas las funciones que hay actualmente en el servidor. Y para invocarla, muy sencillo, pues le decimos que mi cliente quiere saber dentro del sistema, pues, cuál es la lista de métodos en el servidor, ¿vale? Cliente, porque es el nombre que yo he puesto aquí, que es una variable, podréis haber puesto el nombre que os diese la gana. Y si yo ejecuto esto, me tira un error, porque perdonad. La conexión no se ha establecido, ha sido rechazada, porque me estoy intentando conectar al puerto 8000, no al 8002, que es el de aquí, ¿vale? Chicos, perdonad, esto sí que es un despiste mío, ¿vale? Le pongo el puerto 8002, que es en el que se está encontrando el servidor, lanzo la petición, ¡pum! Y ahora varias cosas. Primero, en el cliente me está mostrando todas las funciones que hay, que es la list method, method help y method signature, ¿vale? Que son las que registra la introspection functions, ¿vale? Y aquí en el servidor me dice que ha habido una conexión desde la IP 127.0.0.1, porque este también es su máquina local, la fecha, la hora, el método, en qué carpeta me lo ha guardado, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto de momento va bien, ¿vale? Entonces, ahora ya podemos hacer tantas peticiones y conexiones como queramos. Otra, me vuelve a mostrar la información y demás. El tema está en qué información y a qué funciones vamos a acceder, ¿vale? Aquí, por cierto, para que veáis un par de cositas, voy a parar un momento el servidor, ¿vale? Y quiero que veáis unas cosas. Primero, si aquí le pusiese cualquier otro nombre de carpeta y ejecuto el servidor, en principio iría bien, pero cuando ejecuto desde el cliente me va a dar seguramente un error o no. ¿No me da error? Vale. No sé si os fijaréis, aunque no me ha tirado ningún error, esta carpeta de RPC2SSS no se corresponde con la carpeta que hay aquí, ¿vale? Entonces, que es la que aparece por defecto, porque el módulo está configurado para eso. Entonces, yo lo que os recomiendo es que aquí pongáis el nombre de carpeta RPC2 y así os quitáis de problemas, ¿vale? Después, ahora mismo estas tres funciones dan muy poquito juego. Lo que podemos hacer, por suerte, es crear nuestras propias funciones. Voy a venirme aquí, funciones propias, y aquí es donde realmente va a surgir la magia, porque podemos pedirle cualquier cosa a nuestro servidor, cualquier cosa que le hayamos configurado. Lógicamente, pues le podríamos definir cualquier función, pues def nombre, ¿vale? Y aquí le digo que nombre o autor es igual a la cadena Miguel Roque, que soy yo, ¿vale? Y después le digo que me devuelva el valor del autor, ¿vale? De hecho, le voy a poner incluso un print aquí para que veamos que funciona. Print autor, ¿vale? Le pongo el print aquí para que en el propio servidor me lance la cadena para que la vea tanto en el servidor como en el cliente, ¿vale? Return es el valor que va a devolver esta función cuando se invoque desde el cliente, ¿vale? Entonces, si ahora ejecuto esto, ¿vale? ¿Por qué nos está mostrando aquí de momento autor? Pues porque esta función no se ha ejecutado dentro del servidor, se va a ejecutar dentro del cliente, ¿vale? Entonces, si yo me vengo aquí y le digo
Print. Bueno, antes de esto, si yo ahora, de hecho me he olvidado una cosa, voy a parar un momentito el servidor, ¿vale? Porque me he olvidado registrar la función, ¿vale? Igual que aquí hemos registrado las funciones de introspección, esta función que he creado hay que registrarla para que sea accesible desde los clientes. Entonces, para eso simplemente es server, ¿vale? Punto register function, ¿vale? ¿Y qué función quiero registrar? Pues quiero registrar la función nombre, pues simplemente pongo aquí nombre, ¿vale? Esto es importante que no se os olvide. Esta sintaxis, si no la ponéis, tendréis problemas, ¿vale? Entonces, ejecuto el servidor. Voy a mostrar ahora otra vez los métodos, es decir, me voy aquí, run script, pop, y me devuelve otra vez esa cadena de funciones, pero como veis, tengo nombre, me dice que hay una función que se llama nombre, que es la que yo acabo de crear, ¿vale? Ya no están solo estas tres que había antes, sino hay otra que yo he creado, que es la de nombre. Y si yo quisiese ejecutarla, pues simplemente pues duplicaría esta línea y le diría que desde el cliente me ejecute nombre, ¿vale? Ahora yo lanzo el script y veis, aquí ahora sí que me está saliendo este print, que es este de aquí, y aquí me está apareciendo también Miguel Roque, que es la función que se ha ejecutado aquí, ¿vale? Es decir, esta instancia de Blender ha llamado a esta, se ha venido hasta este código, lo ha ejecutado y ha cogido esa información y la ha lanzado él, ¿vale? Una información que estaba en el servidor, la ha cogido y la ha hecho propia, ¿vale? Entonces, esto es más o menos el sistema de cómo funcionaría, a grosso modo. ¿Qué utilidad tendría esto? Pues ahora mismo muy limitada, pero el caso es que podemos hacer o coger funciones que nos permitan hacer muchas más cosas. Voy a poneros un ejemplo muy rápido, muy sencillo, para que lo veáis y ya probéis después vuestras propias funciones. Pues, por ejemplo, función... Perdón, ¿cómo se escribe? Función de Blender. ¿Vale? Le voy a poner ese nombre y le voy a decir que def_blender va a hacer lo que sea y va a dar un return, lo que sea. Y esa función lo que voy a hacer es decirle al servidor que registre la función Blender, ¿vale? Esto es más o menos lo de arriba, pero todavía sin rellenar, ¿vale? Acordaros, simplemente creo la función con def y el nombre que yo quiera. Esto puede ser el nombre que queráis, dos paréntesis, dos puntos y un return con lo que yo quiera. Y finalmente la registro, ¿vale? Si yo ejecuto el servidor ahora y lanzo en cliente una consulta, como veis me aparece que existe una función que se llama Blender. No la he ejecutado, no la he llamado, no hace nada, pero existe, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer o corregir ahora? ¿Vale? ¿Qué información útil realmente podemos meter ahí? Pues básicamente cualquiera dentro de Blender. ¿Cómo puedo localizar esa información? Pues me puedo ir a cualquier objeto, a cualquier menú, ventana, ponerme sobre cualquier elemento y veis que pone Python, BPI Data, etcétera, etcétera. Pues eso sería la sintaxis que podríamos utilizar para acceder a esta información, ¿vale? Para ello también podemos utilizar la consola interactiva, que nos va a venir muy bien, ¿vale? Por ejemplo, si yo me voy a BPI, que es un Blender Python, y pulso control espacio para autocompletar, me va a dar todas las opciones que tenemos. Tenemos context, tenemos data, ops, etcétera, etcétera, ¿vale? Cada una de estas cosas accede a una parte diferente de Blender. Por ejemplo, context hace referencia a los objetos que nosotros tenemos seleccionados. Y si yo me vengo aquí y digo context, autocomplétame, ¿qué opciones hay? Y miro en la lista y me encontraré objeto, ¿vale? Pues sí, me vengo aquí y le digo objeto, ¿qué es BPI Context Object? Si pulso el Enter, me dirá que es
un objeto que se llama cubo, que es este de aquí que se llama cubo. Si yo lo renombro como prueba y repito el mismo código, ¿veis? Me dice que es prueba. ¿Vale? Entonces, esto es dinámico. Context hace referencia a lo que yo tengo seleccionado. De la misma forma se puede acceder, pues, por ejemplo, con BPI, en lugar de con context, con data. ¿Vale? Data hace referencia a todos los objetos a todos los nodos de información, ¿vale? Todo lo que tendríamos aquí en los data blocks, ¿vale? Que realmente es todo lo que hay en nuestro documento. Pues tenemos screens, tenemos escenas, de escena, aquí tendríamos objetos y como veis aquí tengo prueba, lámpara y cámara, que son los tres objetos que hay en esta escena. Pues si yo me vengo aquí a BPI Data y autocompleto, me va a decir, pues entre todas estas cosas que hay, pues tenemos las escenas. ¿Qué escenas tenemos? Pues tenemos solamente la escena, ¿vale? Me lo está autocompletando porque pulso control espacio, ¿vale? Acordaros. Dentro de la escena, que es, si os veis aquí, dentro de las escenas tenemos la escena, aquí abajo tenemos los objetos. Pues si yo aquí le digo, perdón, cycles, ¿no? Punto. Y aquí vuelvo a buscar, pues en lugar de object, que era lo que buscaba antes, pues tengo objects, objetos. Objects. ¿Y qué objetos tengo? Tanto cámara como lámpara como prueba, que son los mismos que tengo aquí, ¿vale? Entonces, si yo le dijese aquí prueba, como veis, me devuelve exactamente la misma cadena que cuando yo ponía context object, ¿vale? Como veis, exactamente la misma cadena. La sintaxis, una es más rápida, otra es más corta, hace una referencia a lo que tengo seleccionado, otra va buscando a través de todos los objetos el que yo quiero, pero bueno, al final termino obteniendo la misma información, ¿vale? De hecho, si pongo esto, .name, pues me devuelve únicamente no el objeto, sino el nombre de ese objeto, ¿vale? Lo voy a renombrar aquí como Paco, siempre uso Paco, la verdad, como ejemplo. Perdón, ¿por qué ahora mismo no funciona? Porque estoy buscando el nombre dentro del objeto prueba. Aquí tendría que ponerle Paco y como veis me devuelve el nombre de Paco, ¿vale? Porque este objeto prueba ha dejado de existir, ya no existe, ya no se referencia a él. Sin embargo, context object.name le da absolutamente igual que el nombre que sea, pues Pepe, por ejemplo, ¿vale? Lo repito y ahora me dice Pepe, ¿vale? Porque lo estoy referenciando ya no por su nombre como hacía antes con Object Paco, sino por context, que es el objeto que yo tengo seleccionado. De hecho, voy a trabajar con context para lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Y lo que quiero hacer ahora es básicamente esto, coger esta información. Quiero que la función Blender me diga un nombre que sea igual a bueno, no lo selecciono todo, pero bueno, bpi.contextObjectName, ¿vale? Que como hemos visto aquí, eso me devuelve el nombre del objeto, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que me retorne el nombre de ese objeto, ¿vale? Si yo aquí, esto es en el servidor, voy a guardarlo y voy a ejecutarlo, ¿vale? El servidor ya está iniciado, como veis aquí. Si yo aquí, en lugar de lanzar la función nombre, le digo que me lance la función Blender y lo ejecuto, me tira un error porque name no está definido. He puesto alguna cosita mal. Vale, perdonad, claro, esto es metedura de pata mía, chicos. De hecho, es posible que haya bloqueado este puerto. Pero bueno, os comento, sí, porque no se habrá ejecutado esto de aquí. Pero bueno, os comento qué ha pasado. Igual que tengo que importar los módulos de XML RPC,
para acceder a él, también tengo que importar el módulo BPI, Blender Python, para que esta línea tenga sentido, porque BPI no está definido, ¿vale? Hasta que no he importado BPI. Y lo mismo tengo que hacer en mi cliente. Voy a importar BPI y ahora ejecuto el script, servidor iniciado, no se ha bloqueado por suerte, ¿vale? Como he interrumpido el servidor porque el error se ha generado en el cliente, no en el servidor, no he tenido que... no se ha generado el problema, pero bueno. Y aquí ahora ejecuto el script y ¡pum! Fijaros, me está devolviendo PP, ¿vale? De tal forma que ahora mismo, en cualquier momento, yo puedo cambiar el nombre de mi objeto en el servidor, ¿vale? Y al ejecutar el script, veis, actualmente está actualizado, ¿vale? Esto después es un poquito más complicado para hacer los proyectos finales, pero la idea general es esta. Después, esa información la podemos utilizar como nosotros queramos, ¿vale? El nombre igual no es muy interesante, pero si yo a este objeto, que lógicamente lo que funciona en una instancia de Blender, en otra funciona exactamente igual, ¿vale? Como veis, el contexto, el nombre del objeto que tengo en context es el del objeto que tengo seleccionado, que es cubo, ¿vale? Si yo le digo que ppi_context_object.name es igual a cliente.blender, ¿vale? Vamos a ver si esto funciona. ¿Veis? Aquí me ha cambiado esto. El nombre de este objeto ya no es cubo, sino que es Paco. ¿Veis? Y si yo en mi servidor a este objeto le llamase, otra vez le voy a llamar Pepe, inicio el servidor, cuando hago la consulta, ¿veis? Pasa a ser Pepe. Porque le estoy diciendo que el objeto que tengo seleccionado coja su nombre de esta función, de lo que retorna esa función. Y esto, por cierto, es independiente de el objeto que yo tenga seleccionado. No tiene por qué ser un cubo, ¿vale? Voy a volver a ponerle el nombre cube. Y si yo tengo seleccionado a Susan, cuando ejecuto el script, pasa a llamarse Pepe, porque estoy haciendo referencia a context, que es el objeto que tengo seleccionado, ¿vale? Entonces, esto nos da bastante más flexibilidad que trabajar por data, ¿vale? ¿Qué utilidades podemos sacar? Pues básicamente podemos copiar cualquier propiedad. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, si yo a este object, en lugar de su nombre, busco las posibles informaciones que yo puedo sacar de él, ¿vale? Me voy a encontrar, pues por aquí estará location, que es su posición. Pues si yo le digo location, ¿vale? Me devuelve, como veis, un vector con el valor de x y z. Si yo este objeto lo muevo en el eje x hasta aquí, hasta x5, y vuelvo a solicitar esta información, ¿veis? Me devuelve 5, ¿vale? Porque es la posición en la que se encuentra en ese instante. Trabajar con un vector así a pelo, pues seguramente os dé muchos problemas, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es, dentro del location, solicitar más información. Pues, y como veis, me autocompleta un array con los índices 0, 1 y 2, que se corresponden con el primer, el segundo y el tercer valor, ¿vale? Empieza en 0 porque todos los arrays empiezan en 0, pero bueno, el valor 0 se corresponde al eje x, ¿vale? Si yo aquí le pongo un 0 completo, ¿veis? Me devuelve la información del valor x. Si pongo en el i 1, ¿vale? Y aquí le pregunto, en lugar de por el 0, por el 1, ¿veis? Me devuelve el valor de i. Y si le pongo 2, que se corresponde con el eje z, me devuelve un valor de 0 porque la posición de z es 0, ¿vale? Entonces, de esa forma podemos acceder a las tres posiciones, las tres dimensiones de la posición de este objeto, ¿vale?
De tal forma que si yo aquí en lugar de un nombre, que puedo mantener el nombre, pero le puedo decir que objeto es igual a esto, y que objeto.location, que es la posición del objeto, sea igual a posición es igual a objeto location, ¿vale? Ahora si hago aquí un print de location, ¿vale? Y ejecuto este script, perdón, el servidor, cuando ejecute esto me ha tirado un error porque location is not defined. Print location. Ay, perdón. He puesto location aquí en el print y es posición. Posición lo que quiero averiguar. Quiero saber esto, que a su vez es igual a la posición de esto, que a su vez es igual al objeto que tengo seleccionado. ¿Vale? Es un poco lioso, pero en principio es así como funciona. Y aquí veo, no me interesa ahora mismo lo que dice el cliente, sino porque no he modificado nada en el cliente, pero en el servidor sí que le he pedido que me saque este vector, ¿vale? Que es el print posición. Posición ahora mismo es esta información, ¿vale? Si esto a su vez le digo que me muestre solamente el valor de la primera de sus variables, cuando aquí tiro esta información, como veis, ya no me devuelve un vector, sino que me devuelve un valor concreto, ¿vale? Que es el valor de posición de X, ¿vale? Entonces voy a parar esto y lo que voy a decirle ahora es que en lugar de devolverme nombre, que es el nombre del objeto, me devuelva posición 0, que es un numerito, ¿vale? Ahora mismo seguramente, no lo sé seguro, no lo he probado, pero ¿veis? Me tira un error, ¿vale? Me tira un error porque estoy intentando poner como nombre un valor que es un número, ¿vale? Entonces, como veis aquí me pone que es esperado una cadena, no un valor flotante que es un número con decimales. Entonces, ese es el problema. Cadenas con cadenas, números enteros con números enteros, decimales con decimales, se pueden convertir de uno a otro, pero no voy a entrar ahora mismo en eso. Lo que voy a hacer es aprovechar esa información, ¿vale? Para usarla de verdad en mi provecho. Lo que le voy a decir es que MPI Context Object Name no es la información que yo estoy buscando, sino que su posición 0, su posición en el eje X, que se corresponde con el índice de la raíz 0, provenga de esto de aquí. Y ahora sí, voy a seleccionar este cubo. Como veis, este objeto se encuentra en la posición 5. Voy a mostrar aquí que este se encuentra en la posición 0. Si ejecuto este script, ¿veis? Este objeto pasa a estar en la posición 5, que es la misma que tiene en el servidor, ¿vale? Y como veis, aquí está. Con otra gran ventaja, y es que este valor, como depende del objeto que yo tengo seleccionado, si seleccionase a Susan, que está en el valor 1.6, y ejecuto el script, ¡pum!, pasa al 5. Ahora selecciono este objeto, le digo que coge ese valor y pasa en el eje X a 5, ¿vale? Y también con más ventajas. Si paro un momentito el servidor y este objeto, en lugar de 5, me lo llevo a la posición -8, ¿vale? Lanzo otra vez el servidor y lanzo en el cliente el script, ¿veis? Se va hasta esa posición, ¿vale? Y aquí lo mismo, ¿vale? Esto se podría aplicar a todos los elementos de mi cliente, ¿vale? Entonces, ya veremos en un vídeo posterior cómo mantener esto en tiempo real y demás para utilizarlo en Blender Game Engine y todo esto, pero esta sería la idea. ¿Qué propiedades podemos poner? Pues cualquiera. Para saber cuáles utilizar, pues os sugiero o acceder por medio de la consola interactiva o pues yo que sé, cualquier propiedad de Blender. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, como ejemplo, o sea, podríamos hacerlo con cualquiera. Si nos fijamos en ella,
veremos que para acceder a ella tenemos que irnos a bpi.data.scenes, dentro de la escena, .render.resolution percentaje. Vamos a comprobarlo. Me vengo aquí, bpi.data.scene, ¿vale? Escenas, aquí tenemos todas las escenas, render, resolution, creo recordar que es resolution-percentaje, que me da como resultado 50, que es este valor de aquí. Si aquí le pongo 33 y ejecuto otra vez el mismo código, como veis pone 33, ¿vale? Y si yo quisiese coger este valor, esta información y llevármela a mi cliente, hago exactamente lo mismo que estábamos haciendo aquí antes. Le digo, pues por ejemplo, resolution es igual a este código de aquí, lo copio, lo pego, ¿vale? Y le digo que me retorne resolution, ¿vale? Que es este valor que se corresponde con este de aquí, ¿vale? Si yo aquí voy a ocultar, bueno, no, lo voy a mantener, porque esto que está mostrando print cliente Blender, sí, me estará mostrando resolution, ¿vale? Que ahora mismo, si yo ejecuto esto, ¿vale? Sin haber tocado nada, de hecho, esta línea de aquí la voy a borrar, ¿vale? Simplemente quiero que me muestre el resultado de esa función, ¿vale? Me dirá, como veis, 33, que se corresponde con este valor de aquí. Si ya quiero utilizarlo, pues, oye, pues simplemente le diría que bpi.data.scenes render resolution porcentaje es igual a cliente.blender, al resultado de la función blender que se ejecuta desde el cliente en el servidor. Y si os fijáis aquí, como veis, tengo un valor de 50 en el mismo atributo, ejecuto el script y pasa a 33. Esta versión de Blender se está sincronizando con esta de aquí. Estoy actualizando esa versión con la información que proviene de la anterior. Y bueno, podríamos estar aquí horas y horas y horas probando a copiar información de una versión de Blender a otra por medio de este protocolo, pero bueno, yo creo que para una idea de cómo trabajar es más que suficiente. Espero que os haya resultado de interés. En un vídeo posterior lo que haremos será llevarnos esto a Blender Game Engine, que es un poquito diferente, ¿vale? Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.